quiero invitarte a que vayamos a Éxodo capítulo 34, del versículo 29 al versículo 35. Y vamos a seguir la palabra en esta mañana. Luego Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al bajar, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de su rostro radiante y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y Moisés habló con ellos. A continuación se acercaron todos los israelitas y él les transmitió cuanto Yahvé le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir transmitía a los israelitas lo que se les había mandado. Los israelitas veían la piel de el rostro de Moisés radiante. Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, antes de comenzar este encuentro, esta experiencia que Dios nos regala en esta mañana, de pronto yo creo que usted escuchará por allá un ruido. Es algo que se está haciendo en la cocina, entonces ahí disculparán que usted escuche por allí un sonido, seguramente como que el tema de los frijoles del almuerzo, en fin, bendito sea Dios. Pero bueno, vamos a compartir esta palabra en este día. Y le hemos puesto el título al mensaje de hoy en esta mañana, es Actitudes de un creyente. Vamos a compartir en esta mañana 5 actitudes de un creyente, 5 actitudes que nos sirven para trabajar en nuestro crecimiento. Yo creo que ustedes y yo tenemos un diferenciador como hombres y mujeres de Dios en comparación con las personas que no viven en Dios o según, digamos, como lo que Dios propone a través de su palabra, a través de la historia. Y yo quisiera que usted pudiera escribir allí cuáles son las diferencias que encontramos entre una persona creyente y una persona que no es creyente. ¿Qué nos diferencia a nosotros con respecto a quienes no son creyentes? A ver, compartamos en esta mañana. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace distintos frente a otro tipo de personas que usted y yo nos encontramos habitualmente? Vamos a compartir allí en los comentarios, porque sí necesita haber un distintivo. Y ahorita les voy a contar una breve historia sobre este análisis que hizo alguna vez alguien en un lugar del mundo y con lo que se encontró. A ver, vamos a ver, ustedes van a compartir por aquí, le invito a poner allí cuáles son las diferencias que ustedes encuentran entre una persona que es creyente y una persona que no es creyente. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué te hace a ti distinto? ¿Qué me hace a mí distinto de una persona que no es creyente? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué cree por allí Lisette? ¿Qué cree por allí Yamile? ¿Qué cree por allí Caromono 0182? ¿Qué cree por allí Daira, quien saludamos? Nos alegra que estés aquí conectada, nuestra amiga Nayibe, Noemi. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes con respecto a otro tipo de persona? ¿O somos lo mismo? ¿O qué creen ustedes? A ver, compartamos en esta mañana antes de compartir este mensaje que hemos extraído justamente de la palabra que hoy se nos propone. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Quién da más? Por aquí dice Yamile, viven en paz, personas de oración, son pacientes, generosos y alegres. Muy bien, muy bien. Todas estas son características que tenemos, que tiene usted y que tengo yo como un hombre y una mujer creyente. Maravilloso reconocer estas características y sobre todo poderlas vivir en nuestra vida. A ver, ¿alguien más que quiera compartir en esta mañana? Bueno, mientras ustedes van compartiendo, yo les voy a contar una historia muy breve que tiene que ver justamente con un diferenciador entre nosotros que somos creyentes y personas que no son creyentes. Cuenta la historia que un pensador, uno de los grandes pensadores de los últimos tiempos, Federico Nietzsche fue un pensador que
quiso saber cómo era la forma de vivir los cristianos. Y entonces cuenta la historia que en Alemania se fue a una gran catedral. Para quienes de ustedes no saben o no conocen, Federico Nietzsche fue un filósofo que es nihilista, es decir, se niega a la existencia de Dios. Y este hombre fue allá a una catedral en Alemania y se hizo afuera del templo y empezó a mirar cómo entraban los cristianos a la iglesia y cómo salían los cristianos de la iglesia. Y empezó a tomar registro, a tomar registro de cómo entraba, empezó a tomar registro de cómo la gente entraba y cómo salía. Y empezó a hacer un registro, a ver, estos entran así, se comportan así, veo esto y esto, ¿sí? En fin, empezó a mirar cómo entraban y cómo salían. Y miren, yo les comparto las conclusiones a las cuales llegó este pensador. Resulta que después de un tiempo de ver cómo entraba la gente y cómo salía, llegó a esta conclusión. Muchos cristianos entran a la iglesia tristes, cabizbajos, aburridos, mucha gente va como deprimida, como así, y veía cómo salían y salían así también otra vez como cabizbajos, como tristes, como aburridos, como pesados. Y entonces él llegó a esta gran conclusión. Los cristianos muchas veces celebran no a un Dios de vivos, sino a un Dios de muertos. Y esto puede pasarnos muchas veces a nosotros en nuestra vida. Regáleme un segundito. Y esto puede pasarnos muchas veces en nuestra vida. Podemos nosotros muchas veces celebrar a un Dios de vivos o a un Dios de muertos. Y ahí está también la experiencia de una persona creyente y una persona que no es creyente. Una persona que es creyente es capaz de vivir bajo la vida de Dios. Y una persona que no es creyente, pues vive sencillamente bajo otra perspectiva que no es nada o no tiene nada que ver con la vida de Dios. Una persona que es creyente vive su vida bajo una condición renovada, pero en este caso Federico Nietzsche se encontró con unos cristianos aburridos, como tristes, como pesados, como que no vemos que realmente reflejen lo que deben reflejar en su vida, porque justamente el texto de hoy se nos está hablando de esto. Entonces, esta fue una gran conclusión a la cual llegó Federico Nietzsche. Ahora, hay un hecho que a mí me llama mucho la atención, que viví hace un tiempo a través de un sacerdote que, por cierto, ahorita, después de un proceso muy complejo, digamos 5 años donde fue acusado este sacerdote, el padre Carlos Yepes, fue acusado de abusar de otra persona y digamos como que se estuvo 5 años sin poder celebrar Eucaristía ni nada, un poco aislado, distante, digamos como de esta celebración, y resulta de que un hombre muy de Dios, ahorita ya después de todas estas investigaciones, se demostró de que realmente fue una gran calumnia lo que se hizo contra él, y las investigaciones pues lo dejaron pues como que en limpio frente a todo esto que montaron frente a él, porque al final las obras de las tinieblas salen a la luz, y esto fue justamente lo que sucedió. Y cuento esto para referirme a un episodio muy curioso de una persona, de una banda criminal que murió en una comuna de Medellín, y a él lo llamaron a presidir las exequias. Y entonces él estaba presidiendo las exequias, y cuando estaba presidiendo las exequias, esta persona pues era una banda, supongamos que le decían Beto, y entonces todo el mundo lo lloraba y decía: ¡ay, Beto! No te has muerto, Beto, no te has muerto, estás vivo. Y iban pues los amigos con sus armas allí, y resulta de que un momento en el cual sacaron a esa persona del féretro y la pusieron en primera fila, allí como que así, en primera fila, y el padre pues aterrado, inquieto, pues el mismo padre Carlos Yepes estaba inquieto, cuando de repente llegó el momento de la comunión, y entonces todos se acercaban a darle pues ya el muerto allá, pues así, todos se acercaban a darle la paz a Beto y le decían: Beto, no te has ido, Beto, estás vivo. Y entonces ya después se acercaron al padre y le dijeron: padre, vaya a darle la paz a Beto. Imagínense ellos mostrando pues las armas ahí, pero digamos la lección o la enseñanza aquí es
estas personas estaban celebrando a un Dios de muertos y no a un Dios de vivos. Y termino con esta otra historia antes de leerles allí. Es la historia también de un familiar que murió y quería que cuando muriese celebrasen con alegría su muerte, con cánticos, con alabanza, con gozo, como ahorita compartía por aquí quien escribió. Y entonces es una forma diferente, nueva de vivir justamente la vida. Y entonces aquí podemos ver un gran diferenciador entre quienes celebran la muerte y quienes celebran la vida, entre quienes buscan tener actitudes de creyente y quienes no, el diferenciador entre cristianos y no cristianos. Bueno, voy leyéndoles por aquí. Nayibe dice, ay pobre padre, sí, le tocó al padre vivir esto. Y qué alegría pues ahora, después de todo este proceso que vivió. Mira la actitud de un creyente en medio de una prueba, 5 años. Y en esta actitud de perdón. Alguien podría decir, no, pues yo salgo resentido frente a todo esto que vivió. Pero algo Dios le enseñó, digamos, a través de todo esto. Este padre yo realmente pues lo amo porque es un hombre de Dios. Por aquí dice Daira, buenas relaciones con Dios, con los demás, alegría, paz, amor, paciencia. Ajá. Bendito sea Dios. Eso es fundamental y son actitudes justamente de un cristiano, un diferenciador de un cristiano con quienes no lo son. Gladys Chocó, nos alejamos de algunas cosas terrenales, claro, porque uno empieza a poner muchas veces límites. Entonces esto, digamos, todo esto es fundamental. Miremos un poco a la luz de la palabra de Dios 5 actitudes de un creyente que pueden servir para aplicar en nuestra vida en este día. 1. Tiene sentido de trascendencia. Lo primero, una actitud de un creyente tiene sentido de trascendencia. La palabra de Dios dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es decir, tiene un sentido de trascendencia, tiene un sentido que le da fuerza interior a su vida. Esto es importante para nuestras vidas, lo primero. Lo segundo, la segunda actitud de un creyente es que refleja el rostro de Dios, el rostro de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a pensarnos qué reflejamos en las relaciones que establecemos con las personas que muchas veces nos encontramos en el día a día. Esto es fundamental. Yo sé que a veces hay días en los cuales no se levanta, como se dice, uno habla pues en el lenguaje, digamos, convencional o en un lenguaje refinado, uno dice, no me levanté con el pie derecho, sino con el pie izquierdo. Y hay días donde usted se levanta, mejor dicho, no sé, como mal, como que con mal humor, con muchas cosas que no son a veces tan buenas. Pero en medio de todo eso con lo cual usted se levanta, yo me levanto, hay un llamado aquí de la palabra de Dios, y esto es una actitud de un creyente, y es reflejar el rostro de Dios. Dice por ahí el dicho que desde el desayuno se sabe qué va a hacer en el almuerzo. ¿Sí? Desde el desayuno usted como que siente qué va a hacer el almuerzo. Y eso tiene que ver justamente con lo que nosotros hacemos al comenzar el día. Porque de cierta forma lo que hacemos al comenzar el día también va a poder alimentar lo que nosotros vamos a vivir durante toda la jornada. De aquí que cuando la palabra de Dios nos habla de que Moisés, o que el rostro de Moisés resplandecía, es un llamado también para ti, para mí, a que nosotros podamos reflejar el rostro de Dios. Más allá de que a veces uno pueda estar como triste, más allá de que hayan momentos de agobio, hayan pruebas que usted tiene que enfrentar, pidámosle al Señor a que nuestro rostro, que nuestras actitudes sean actitudes que contribuyan a bendecir la vida de otras personas, a mantener una actitud constructiva para el otro, no una actitud de desánimo, una actitud como que no, como que esto no va a funcionar, como que la vida no está bien, como que me dejo afectar por los medios de comunicación y el mundo está en caos y esto se va a acabar y entonces hay muertes aquí, lo uno y lo otro, porque claro, uno se puede dejar afectar por todo esto. Importante reflejar el rostro de Dios, trabajar en ello. La tercera actitud de un creyente es saberse comunicar con los suyos. Un creyente sabe comunicarse con quienes hay a su alrededor, sabe entrar en comunicación, en relación con quienes se encuentran a su alrededor. De allí que la palabra de Dios dice muchas veces tenemos que anunciar el mensaje de Dios a tiempo y a destiempo. Muchas veces usted y yo sin decir nada podemos reflejar
o podemos comunicar las buenas nuevas de Dios, sabernos comunicar. Cuando uno no se sabe comunicar con los demás, con los de su familia, con los más cercanos, uno a veces vive en conflicto, incluso en el ámbito empresarial. Cuando uno no se sabe comunicar, uno entra en conflicto. Uno muchas veces tiende a guardar, hay personas que a veces tienden a guardar, no, pues yo no voy a decir esto que siento, ay, no me sucedió esto, yo no lo voy a contar. Y uno hay cosas que empieza a guardarse, y uno no las expresa, y uno empieza en un momento determinado de la vida, es decir, eso sale por alguna parte, ¿sí? Cuando usted se carga, cuando usted se llena de cosas, y cuando usted no saca eso, cuando usted no habla ciertas cosas que se guardan, eso sale por alguna parte en algún momento, porque llega un momento donde usted todo se lo va cargando, y eso por alguna parte sale porque sale. Ahora, sabernos comunicar, saber decir muchas veces las cosas con las cuales estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo es importante, porque también nos libera de muchas cargas que nosotros muchas veces podemos llevar consigo, sencillamente porque pensamos, ay, es que se va a enojar, ay, es que si lo expresamos, ay, es que si lo decimos, ay, es que si una cosa, ay, es que si la otra. Pero a veces también es la forma como nosotros muchas veces lo podemos expresar con respeto, lo podemos decir con respeto. Esta es una actitud de un creyente, saberse comunicar con los suyos. Cuarta actitud, saber poner límites. Un creyente sabe poner límites, y esto me parece muy valioso con lo que decía por aquí, ¿quién era quien compartía? Creo que era, a ver, por aquí creo que Gladys Chocó decía, nos alejamos de algunas cosas terrenales, o en este caso, hablemos más bien del poner límites. Un creyente aprende a poner límites. Uno dice, bueno, yo llego hasta aquí, de aquí no paso en este sentido, llego hasta acá, yo no paso de acá. Sabe poner límites. Hay cosas a las cuales usted y yo necesitamos ponerles límites, por el bienestar propio como por el bienestar de los demás. Y esto es algo saludable para ti y algo saludable para mí. Y la quinta y última actitud, vivir su vida desde la perspectiva de Dios. Otra actitud de un creyente, sabe vivir su vida desde la perspectiva de Dios. Es decir, aprender a leer la vida desde Dios. Moisés, sacando al pueblo de Egipto, sabe leer su vida desde la perspectiva de Dios. Si él no la hubiera aprendido a leer desde la perspectiva de Dios, ténganlo por seguro, y yo les garantizo que fácilmente hubiera tirado la toalla en medio del camino, guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Seguramente hubiera tirado la toalla. Yo sé que muchas veces ustedes y yo en nuestra vida queremos tirar la toalla. Muchas veces en nuestra vida queremos decir, ya no más. Hay muchas veces donde usted dice, uy, no, Señor, esto está muy duro. Hay muchas veces donde usted se quiere rendir, pero Dios vuelve nuevamente a salir a su encuentro y te dice, mira que yo voy guiando tu camino. Cuando el Señor le muestra a Moisés las tablas de la ley no son otra cosa distinta a tener como un instructivo para que la vida de Moisés y del pueblo tenga dirección. Y eso es lo que hace muchas veces Dios en nuestra vida. Pone unos principios, nos pone unos parámetros para que nuestra vida se dirija bien, para que nuestra vida tenga una brújula clara. Así que en este día yo quiero invitarte a que podamos poder aplicar en esta jornada de nuestra vida esas 5 actitudes de un creyente. Primero, sentido de trascendencia. Segundo, reflejo del rostro de Dios. Tercero, sabernos comunicar. Cuarto, saber poner límites. Y quinto, vivir nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Algo supremamente saludable y sano para nuestra vida. Así que allí donde estás, yo quiero invitarte para que por un momento cierres tus ojos y agradezcamos a Dios por esta palabra que nos regala en este día, por la aplicación de la misma y porque todo lo que hagamos hoy lo podamos hacer con las actitudes correctas y adecuadas. Amén, amén.